Buenos días con todos y todas. Bienvenidos al Congreso Multitud de Minorías. Esta es la mesa 7, el filósofo, el psicoanalista y el músico. Vamos a pasar entonces a los agradecimientos y a los avisos. Quisiera agradecer a todos y todas que pudieron aportar para la realización de este congreso, a los moderadores, a los ponentes por haber dispuesto su tiempo, al público en general, o sea, a la audiencia por aportar económicamente para la realización de este congreso. Recuerden que no tenemos ningún apoyo de fomento o de cualquier institución. Todos los gastos fueron pagados por las donaciones de los participantes. Y la transmisión también hecha por el equipo Estudio Digital 7, Salvador Bahía. Entonces quisiera agradecer a Leonid y también a su equipo. También quisiera agradecer al equipo de Libras, Lengua Brasileña de Señas, a Diego, David y Farla por el trabajo incansable que lo hacen durante todo el Congreso. También quisiera avisarles que la traducción al español está siendo realizada y está hecha disponible por el canal del YouTube Congreso Multidão de Minorias, que está siendo hecha por la intérprete Ángela Pontes. También quisiera agradecer a todos los que han sometido sus artículos y reseñas para el dossier del Congreso, que saldrá hasta diciembre de 2022 en la revista Tempo Psicoanalítico. Los avisos. Las transmisiones de las conferencias y también de las mesas están siendo realizadas por la plataforma Event3 y se puede utilizar el login y la contraseña. Si no los tienen, ustedes pueden hacerlo y también pueden ver por el canal de YouTube Multidão de Minorías. No se olviden de activar la campana del YouTube para recibir los avisos de todas las actividades del día. También llamen a los amigos para que todavía participen del evento. Todavía hay tiempo para hacer la inscripción por el www.event3.com.br / de minorías. También divulgaremos por el chat un formulario para la evaluación de cada actividad al final de cada actividad, y este formulario también servirá para registrar la presencia de ustedes. El certificado de participación estará disponible por medio de la plataforma Event3 después del evento, pero también lo enviaremos por medio del correo de inscripción que lo han utilizado por el Event3. Las preguntas en el chat serán contestadas de acuerdo con la disponibilidad del tiempo al final de cada actividad. Esa mesa, el filósofo, la psicoanalista y el músico, los devenires en el arte, en la clínica y en la filosofía, será moderada por Luis Magalhães, que es formado graduado en comunicación social. Ha dirigido el documental Dossier Calvinista sobre el disco La Sociedad de Gran Orden Calvinista, presentada sesión das 10 o sesión de las 10 en español, de Raúl Seixas, y tiene posgrado en teoría psicoanalítica. Y los ponentes de la mesa, que es Bruna Soalheiro, que es profesora, psicoanalista e historiadora. También es participante de la Escuela Letra Freudiana, donde realiza su formación permanente desde 2018. Es posgraduada con las especializaciones en teoría psicoanalítica y práctica clínica psicoanalítica institucional, y posee graduación en Historia por la Universidad Federal Fluminense, maestría en Historia Social por la Universidad de São Paulo, doctorado en Historia Social por la Universidad de São Paulo, y que fue obtenido por régimen de cotutela en el centro de India y sureste de Asia. La profesora doctora Clarice Arantes Martín, que es psicóloga, doctora en psicoanálisis por PUC-Rio, que también estará como ponente en nuestra mesa. Y el músico, que es un honor tenerlo aquí, Luis Brasil, que es nacido y creció en Salvador. Es hijo de una familia musical, tiene una personalidad artística desde muy temprano. También tiene el aprendizaje en guitarras e instrumentos de percusión que se dio en su casa con la familia y amigos, además de otros también conocimientos de música. También otro que va a comunicar, el profesor Atrives, todavía no tuvo cómo estar al inicio, pero estará al final. Entonces voy a presentarlo también. El profesor doctor Atrives Maciel Junio es doctor en teoría psicoanalítica por la Universidad Federal de Río de Janeiro y es maestro en filosofía por la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Actualmente es profesor del departamento de posgrado, maestría y doctorado en psicoanálisis, salud
y Sociedad de la Universidad UBA. Es profesor del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, PUC. Además de eso, es miembro asociado de la Sociedad de Psicoanálisis SPID y leciona anualmente un curso de corta duración en estudios de memoria en programa de posgrado, maestría y doctorado en memoria, lenguaje y sociedad de la Universidad Estatal del Sureste de Bahía. Además, es autor de varios libros, como tenemos los nombres aquí. Entre ellos está La ética en Sándor Ferenczi. Entonces, le paso la palabra al moderador, Luis Magalhães, para poder hacer el curso de la mesa. Por favor, Luis. Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos. Quisiera agradecer a la invitación para poder estar aquí haciendo la moderación de esta mesa. Quisiera agradecer a Hudson y a Auterives también y quisiera felicitarlos por este evento para poder traer aquí mucho conocimiento a todos nosotros y también en este mismo contexto los conocimientos transversales que involucran los saberes. Vamos a empezar hoy la mesa con Bruna Solero, que va a hablar del inconsciente devenir diálogo entre filosofía y psicoanálisis. Hola, Bruna Solero, ¿todo bien? Hola, Luis, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y resolví entonces hablar hoy, en verdad, intentar establecer un diálogo de modo general tratando de algunas cuestiones que surgieron por la parte de las comunicaciones que ya han sido presentadas durante estos 2 días. Inicialmente yo tengo algunas ideas del profesor Auterives para esta apertura, entonces cuando él ha expuesto el concepto de devenires minoritarios, ya trayendo este devenir para un nivel basados no solamente en cantidades, sino en asientos de poder donde estas minorías están constituidas. La posibilidad de hacer esta mirada para un devenir minoritario traerá, por lo tanto, lo que sería una creación de reflexión, trayendo la noción de multitudes de minorías, que es el título de nuestro evento también, está expuesta por ocasiones y filósofos que trata de una reunión de singularidad que no obedece inicialmente a ningún modelo y tampoco trayendo un único ideal. También quisiera mencionar, aunque sea de modo breve, cuestiones traídas por el profesor Sergio y también dirigido al ponente que estaba a la mesa, que sería tratar de la escoja del concepto colonial y decolonial, lo que trata del capitalismo en su comunicación. Causada por esta pregunta, pensé que sería muy interesante ubicarnos de alguna manera presentando la cuestión de colonial como una condición precedente, material y, por supuesto, capitalismo. Material que también trató de traer un contexto marxista de acumulación de capital. Por supuesto, o sea, lógica cuando trae la red simbólica hasta hoy día una cierta política y una cierta ideología. Y coincido igualmente por esta breve reflexión algunos puntos que son expuestos en la mesa 3 que tuve la oportunidad de estar viendo, donde la profesora Raón y también la profesora Ángela y el profesor hablaba sobre la manera de no hacer nada y también el deseo psicoanalítico. Y también es importante subrayar que estoy intentando presentar aquí hoy es una investigación incipiente en el contexto de la especialización de psicoanalítica que estamos realizando por la profesora que está siguiéndome de modo muy interesante y generosa. Y es una cuestión que quiero mencionar, tiene que ver sobre inconsciente propuesta por Freud en el contexto de este título y su potencia disruptiva en relación con el contexto epistemológico en términos filosóficos y también éticos políticos. Y esto significa decir que propongo que el corte operado por este concepto freudiano puede ser leído hoy, lo que es distinto en el contexto de Freud, distinto en esta acción como una especie de noción viabilizadora para pensarse o tal vez ver la posibilidad del devenir minoritario. La idea es que cuando se desplaza la conciencia de la conciencia, la premisa ontológica
vigente y el principio del ser humano, Freud rompe todo su ciclo y el discurso que siguió y se mantuvo junto a las prácticas coloniales iniciadas desde la maternidad. Les hago aquí un salto de equivalencia de razón y conciencia que no es cualquier salto, sino que nos parece a lo que tenemos con medida como uno y el otro, razón y el consciente fueron operados cuando equivalentes a un determinado espacio que trataba de la humanidad como seres hablantes y jerarquizaban las comunidades humanas entre sí. Entonces, inicio por contextualizar directamente la elaboración del concepto de inconsciente como se presentó por Freud en el consciente. Y quiero indicar la ruptura epistémica hecha por él y luego costo pensar en qué medida está la profundización de esta medida y en el mismo paso donde ella suspende las formas de predicación rechazando una coincidencia necesaria influencia en su esencia tal como vigoraba en el pensamiento filosófico que trataba de la razón y de la coexistencia. Voy a empezar comentando del procedimiento del concepto de inconsciente de Freud y después de la necesidad de la legitimidad de este concepto. Entonces, en este texto de 1915, Freud dedica su estudio directamente para que él se impone como un presunto tanto necesario como legítimo. Necesario porque la clínica indicaba la existencia de actos de origen y también explicaciones que estaban más allá de la conciencia, como por ejemplo los actos fallos, los sueños y otros resultados de experiencias por medio de hipnosis. Y legítimo porque para establecimiento de este concepto que Freud no realiza cualquier desvío o desviación que veía o que procedía hasta entonces y que veía al nivel de la propia persona los presuntos que estaban en las personas en general. Y en síntesis eso se puede decir por analogía se supone lo que está estructurante en el yo y en el otro y una vez más que vuelve a una cuestión del propio yo. Y si hay en yo actos los cuales no se ven coherencias, lo que se puede atribuir la conciencia, se puede atribuir entonces que otra conciencia ya directamente de yo habría allí una actividad para más allá de la propia conciencia, que sería eso en total el consciente. En este esfuerzo de conceptuación, Freud propone dos rupturas bastante significativas desde el punto de vista epistemológico, vista de otra manera en lo que se refiere a lo que se comprendía hasta entonces del funcionamiento. Y entonces la primera ruptura es justo la relación de identificación entre lo que sería el estado consciente con lo que sería la conciencia. Y Freud afirma que estos dos conceptos no son solamente conceptos, sino que hay más humanismo de lo que está revelado en la conciencia. Y la segunda ruptura se da entre el consciente y la fisiología. Freud avanza a lo que ya estaba tratado en el proyecto, tratando de señalar aquí que el consciente gana el ciclo y que no hay ninguna concepción fisiológica, ningún proceso químico que puede buscar idea en su esencia. Fin de la citación. Mientras tanto, la ruptura que se tratará aquí más conceptualmente se trata de la escisión entre la conciencia y el ente singular, es decir, se trata de la crítica freudiana y la noción del individuo como una manera de existencia y a la vez indivisible y consciente. Esa cuestión puede parecer en el primer momento ajena al psicoanálisis y que también trata de la primacía de modo clínico delante de lo que se escribe y se reescribe. El propio momento del cambio de la primera parte a la segunda parte trata de un contexto epistemológico. La idea es interiorizar desde la clínica y volver a ella, y no proponer una nueva teoría filosófica por medio de lo que venga posteriormente tratar que trata del corte de su propuesta y lo que se realiza y también la manera como se trata de realizar como tal. Mientras tanto, eso no impide la realización de un ejercicio de historialización de su pensamiento y en este sentido, la historialización del concepto del consciente como está elaborado por Freud, considerando no como una filosofía, sino como una ruptura epistemológica que también abre la posibilidad para una nueva visión y una nueva clínica y desde entonces quizá para otros devenires.
y es un periodo bastante sintetizado. Freud trata de un proceso histórico que es largo, que ha conllevado a la vez a una noción de que todo individuo sería lleno o que tenga su límite, que se identificaría con la conciencia, y que todo ser inanimado también estaría sin esta conciencia. Entonces le hablo aquí una citación. Actualmente nuestra reflexión crítica también ya está insegura cuanto a la conciencia, ya, y que se recusa o rechaza a admitir lo que está, lo que está evidente, y deja al misticismo lo que es inanimado. Y también donde trata de una tendencia original donde se pasó para un diseño crítico, en el caso del otro, del ser humano, que está más cercano a la suposición de una conciencia que está basada por una inferencia que no puede compartir esta inmediata certeza de nuestra propia conciencia. Fin de la citación. Eso que Freud llama de reflexión crítica puede ser leído como resultado de un largo proceso de singularización de la filosofía en el primer lugar, y después por este pensamiento científico en secuencia. Y esto se confunde muchas veces por la noción que tenemos de modernidad en los países y las cuestiones finales que pueden ser identificadas de modo respectivo con el nacimiento, y también cuando tenemos un antropólogo aquí que lo que llamamos de la propia civilización moderna podría haber surgido de la superación del pensamiento mágico por el pensamiento racional. Desde el punto de vista del psicoanálisis, antes de suponer sencillamente un valor positivo al segundo, es decir, a la razón, delante un valor que está al primero, o sea, de lo que ya está a la magia, se podría pensar el pensamiento mágico como una resistencia o un síntoma, y esto sería una protección del yo delante de las novedades traídas por la maternidad y sus maneras disruptivas de trabajo, de la propiedad y también de disociabilidad. Pero eso no voy a profundizar en este momento. Entonces volveremos a la situación de Freud. Una lectura más superficial del texto freudiano podría dejar de ver la sistémica que está ubicada, y en consecuencia perderíamos la radicalidad. Y para que podamos subrayar más esta idea, procederemos en sentido contrario, es decir, que tendremos dos maneras premodernas de estar en el mundo, es decir, de poder pensarlo, las que no solamente se puede oponer al proceso de singularización de lo que está predecido, sino también predicho, perdón, y también de lo que está, lo que Freud hace uso. Y por un lado, podríamos haber mencionado el mismo que está nombrado por Freud en esta parte que he mencionado. Por otra parte, podemos mencionar lo que sería la antropología, muchas veces lo que llamó de pensamiento mágico, que quizá podríamos nombrarlo mejor como un régimen arcaico de resistencia. Este pensamiento mágico supondría lo que buscará definir, y que sería como un individuo permeable en relación a él mismo y a alguien. Esto está para la presencia o coexistencia, así yo les menciono, lo que podría ser, el mundo puede engullir y puede anular. Este es el fin. Y de una manera mucho más esquemática y simplificada, podremos proponer tres momentos epistémicos distintos. Uno que podremos llamar de premoderno, es decir, lo que no sufrió o que resistió a los efectos del proceso de singularización que ya hemos mencionado, y que puede equivaler a los efectos coloniales, y que podemos llamar de animistas, o podemos llamar también, que es lo que hablamos aquí, de pensamiento mágico. Otro está marcado por la modernidad, que asocia de modo intrínseco, o sea, que es necesario tres nociones: la existencia, el individuo y la conciencia. Y una tercera, que sería la tercera manera de pensar la existencia, o sea, el tercer régimen de existencia, que es este que vamos a tratar aquí, que es operado por el concepto freudiano de consciente, y que puede ser sintetizado por este desplazamiento de la noción de individuo y de conciencia. Los efectos de este desplazamiento son dobles. Ellos permiten tanto una determinada crítica, que sería una clínica psicoanalítica, que también el problema del Freud allá aquel momento, como también determina una ontología, que es una cuestión que Freud trata solamente como una manera secundaria, no es un problema central de él, pero que ha sido profundizada por la lectura que Lacan hizo en los textos freudianos.
Esos tres momentos son muy ejemplificados por Freud en otro texto de él. Y él dice que la suposición psicoanalítica de la actividad anímica inconsciente nos parece, por una parte, un lado de desarrollo interior de animismo y que en todos nos hacía ver imágenes fieles en nuestra conciencia, y por otra parte, el proseguimiento de esta amplitud de Kant para percepción externa. En este párrafo, Freud explicita el sistema epistemológico del sistema en el sentido de filosofía en el acto, considerando las primeras formulaciones por medio de las actividades inanimadas, o sea, sean las animadas mismas, y también las que están contemporáneas de la filosofía kantiana de la percepción. Esta ubicación se da justo por la función de elaboración de lo que aquí recibe el nombre de actividad anímica inconsciente, término que merece ser desmembrado o ser enunciado por mejores análisis. La actividad anímica lleva, antes de cualquier cosa, una dificultad de traducción bastante expuesta en una edición reciente. Y así menciono: mal grado de acción religiosa, y en vocablos de portugués, aparentemente Freud no hace una distinción entre psique y psíquico, o entre los adjetivos psíquico y psíquico. Y una dificultad similar es encontrada en la traducción de una importante obra del campo de la filosofía de las universidades, que es De Anima y de Aristóteles, y que considera como cuestiones el análisis del alma con el principio de deseo, pensamientos y acciones del hombre, ya tratando de una teoría general de conocimiento a la medida que considera la naturaleza y los principios de la reflexión. Así se puede mencionar que en Aristóteles es que están las primeras referencias para la filosofía occidental de consideraciones tanto sobre lo que ha sido entendido como una actividad anímica o psíquica, o como también la unidad del ser. Por mucho tiempo, la psicología, entre comillas, se entiende como una subdivisión de su filosofía natural. Se dedicó a estudiar las implicaciones del alma o de la psiquía, y también como principio de la individuación, es decir, convertirse en un individuo. Los seres vivos, que de modo análogo, si la física trata con las leyes, los cuerpos inanimados, la psicología trataría de los principios que también trata de los seres animados. Y después, o sea, en Aristóteles hay la conexión entre alma, la actividad anímica, perceptiva e intelectual, y el principio de la individualización, o sea, convertirse en individuo y reconocerse como ente singular. Después de los filósofos de la antigüedad, tal idea fue reafirmada y reelaborada a lo largo del desarrollo del pensamiento filosófico occidental, pasando también por varios otros autores, por pensadores del siglo XVII, llegando a la formulación cartesiana y las ideas iluministas, que fueron del ser, de la concepción y de la conciencia. Mientras tanto, con el objetivo aquí no es tratar de una historia metafísica, entonces es necesario que volvamos a Freud. Entonces, a la medida que él añade el adjetivo inconsciente a la actividad anímica, él rompe con la identificación entre alma y conciencia. Y cuando trata del nivel de la persona, la investigación de los pensamientos ajenos a la conciencia se queda superada a la parte histórica de asunción entre alma, conciencia y el individuo. Este ejercicio de historialización de las ideas freudianas que yo las mencioné no tiene un objetivo solamente una comprensión del concepto que está detallado por el psicoanalista, sino también para indicar justo la ruptura de la naturaleza epistémica transgresora desde el punto de vista filosófico que él permitió a Freud y a su concepto, y también los efectos que hicieron también que hicieron justo una posibilidad de clínica a psicosis y también a Lacan. Entonces, los efectos hicieron sentirse en el campo de la filosofía a la medida que Freud propone un corte con la noción de que la existencia humana equivaldría solamente, entre comillas, a la experiencia de una conciencia singular. Y entonces el camino para la formulación de un sujeto y del inconsciente sería lo que permitiría suponer que se constituya el yo,
que sería el que no reconoce la realidad llamada objetiva y que trata de una unidad íntegra y homogénea. Y esto puede decir que en cada uno, en cada caso, su constitución subjetiva sometida a una determinada acción que trata lo que determina de una terminación específica de yo que se sobrepone a objetos y situaciones que están ajenas a sí. Además, es constitutivo del sujeto algo de desconocimiento de tiempo, de modo que toda interioridad y posterioridad en lo que se refiere a las dinámicas psíquicas o anímicas son fundamentalmente lógicas y que el concepto de inconsciente, por lo tanto, sostenido por Freud desde 1915, ya permitiría asumir la realidad como una determinada distribución subjetiva de un espacio inicialmente indiscernible. Él podría igualmente abrir las posibilidades para nuevas maneras de regímenes de existencias cuando permitiera que se piense desde entonces el sujeto para más del individuo. Tales formas renovables del régimen de existencia podría superar la ontología que atribuye a una esencia al ente singular asociada a una conciencia que está marcada con alguna sencillez el manifiesto y también representada por sus atributos y predicados y posibilitaría por su negatividad algunas diferencias o alguna de las diferencias se pudiera hacer surgir en este vacío. Esa noción nos importa a la medida que nos permita que se piense por medio de ella algún devenir en el sentido de un movimiento ontológico no esencialista, sino que se va en rumbo incesante entre nada y la cosa y que se entre uno u otro y que esté inicialmente de modo estricto constituidos. Y se trata, por lo tanto, de admitir la precariedad de toda la predicación y, por consecuencia, reconocer la transitoriedad de toda y cualquier identidad. Permiso. Para concluir, en el sentido de pensar una posibilidad de devenir minoritario, se me ocurre oír a un antropólogo, Descartes, que es un ejemplo que se me ocurrió. Entonces podríamos pensar otras maneras de pensar la conciencia, en una filosofía oriental, un concepto cualquiera de desarrollo de, por ejemplo, en un sexto siglo podríamos también pensar la relación entre lo que sería dicho de la mujer, la conciencia, la razón y poder pensar en qué medida es donde está la distancia de la mujer que puede añadir en la noción de devenir minoritario justo por la cuestión de traer una falta del pensamiento occidental o de razón desde Aristóteles pasando por aquí. Pero me pareció que el ejemplo de las palabras de Descartes podría traer un poco lo que queríamos tratar aquí y hacer esta función. Él trata de su prefacio del libro que se llama Queda do Céu, o en español Caída del Cielo. Y allí se puede mencionar que el alma y sus avatares leigos modernos de la cultura, de la ciencia y la tecnología no nos exentan y nos ausentan de este comprometimiento no desacoplado con el mundo hasta porque el mundo, según los Yanomamis, son un pleno anímico. Entonces me gustó mucho esta noción. Como visto en la primera parte de esta comunicación, el alma es un principio que está con la individualización de los seres animados según la metafísica occidental, trayendo la parte neotomista que trata de todo el periodo de la Tierra, entonces todo el periodo colonial. Así que este principio de individualización sería, según el antropólogo, estas instituciones contemporáneas que tienen la finalidad que nos sale de la conexión que tenemos del mundo. Es decir, este mundo es importante que tengamos como este alma continua, este pleno anímico que menciona él, la que abrimos mano cuando dejamos otras antologías de lado que no son occidentales. Cuando vayamos al proceso que trata y que
el alemán Robert habla de todo este proceso propio del periodo moderno, pero también podemos llamar de pensamiento colonial que se opone al pensamiento que estaba, cuando vengamos a este proceso colonizador, nos privamos de todo el mundo y de toda una manera de pensar la existencia. Así, la acción de este proceso adentro su aspecto colonial con la condición de existencia de capitalismo y también de una emancipación lógica y material, como ya he mencionado antes, a la medida que libera el mundo supuestamente de las maneras que están retrógradas de poder pensar esta existencia, establece un sistema de privación ontológica, una privación del individuo a él mismo y que se puede ver que es el individuo. O sea, a la medida en que abrimos y cerramos los ojos para otras formas y posibilidades de existencias, nos condenamos a la existencia del individuo mismo. Quando se referia a los tupinambás e Lomar Muriambu, Viveiro de Castros também afirma que, aqui menciono, la inconstância del alma salvaje en su momento de apertura es la expresión de un modo de ser donde hay intercambio de no identidad del valor fundamental a ser afirmado. Fin de la citación. Y él sigue en otro momento del texto. La religión tupinambá radicada en el complejo de exocanibalismo guerrero proyectaba una forma donde los socios se constituía en la relación con el otro, donde la incorporación del otro dependía de un salir de sí. En el exterior estaba en el proceso constante de interiorización y el interior no era más que el movimiento para afuera. Esa topología no conocía la totalidad. Lo que quiero decir es eso, y las palabras, estas son las palabras de Viveiro de Castro todavía, es que los tupinambás también trataban de una amplitud que es incompletud de la socialidad en general de la humanidad, que trata en suma de una orden de interior de la identidad que estaba de modo jerárquico subordinado a la exterioridad y la diferencia, donde el devenir y la relación prevalecían sobre los seres y la sustancia. La Murta también tiene razones que el mármol no conoce. Aquí menciono y termino esta citación de Viveiro de Castro. La inconstancia, supuesto malo de que fueron acusados los indígenas por algunos misioneros que buscaban su conversión, es otro nombre para la diferencia y también para la autoridad. Y se trata de la diferencia interna que es constitutiva al sujeto. Es la propia resistencia delante un proceso de civilización al proyecto que es colonializante. Y la angustia del hombre blanco delante una inconstancia al devenir y al vacío es el indicio justo del choque, del impacto del centro de su existencia con la posibilidad de ser cruzado por el otro. Y la sesión, o sea, entre la conciencia y la existencia, entre ser y la fijación, puede permitir con que hagamos una determinada lectura del inconsciente que nos permita que estemos quizá mucho más abiertos para las posibilidades y posibilidades de los devenires minoritarios, sencillamente porque estamos involucrados de la posibilidad de dejarnos en nosotros la diferencia que nos habita a cada uno. Y aquí me quedo con eso y eso es todo. Gracias. Muy bueno, Bruna, muy interesante la investigación tuya y del impacto de la noción del inconsciente, del pensamiento contemporáneo, ¿no? Eso es muy interesante. Bueno, después volveremos con las cuestiones en relación al tema tuyo. Entonces ahora vamos a quedarnos con la profesora Clarice Arantes, que hablará de madres al borde de un ataque de nervios o cuál devenir es posible, ¿no? ¿Todo bien, Clarice? Creo que el micrófono tuyo está silenciado. Hola, Luis. Gracias por la presentación. Buenos días. Bueno, inicialmente quisiera agradecer a Hudson por la invitación que he aceptado con gran alegría e incluso
creo de verdad que tenemos mucho que agradecer a esta alianza de trabajo que Auterives y UTSO establecieron. Todos nosotros somos muy beneficiados por ella, por esta alianza, por tanto ánimo de estos dos. Entonces son encuentros entre dos potencias que convierten nuestras vidas en una parte de todo eso que puede inventar y producir. Bueno, cuando Hudson me contó sobre la propuesta de reunirnos para que pensemos lo que vendría a ser una multitud de minorías, la política, clínica y todas las prácticas constructivas, la idea que se me ocurrió es la de intentar pensar la figura de la madre como una de las estructuras que constituyen la multitud de minorías. Y en un determinado sentido, yo podría decir que sería un trabajo que tendría por una oportunidad de Hudson que él me dio sin saber para elaborar sistemáticamente algunas ideas en relación con estas experiencias, ya que yo soy madre hace poco tiempo y esta experiencia pasó por pasar mi vida a la clínica y también a la investigación mía. Y también tratar de esta parte de devenires individuales que se va al encuentro rápidamente y no tarda mucho. Eso es importante mencionar para encontrar tantas otras voces que van en este mismo rumbo que quisiera mencionar, la madre como una figura minoritaria. Por lo tanto, mi voz hoy hace un avance con otras experiencias de mujeres que tengo contacto en los consultorios, o sea, la consulta y otros espacios de campo. Mi voz hoy busca conformarse, haciendo alianza con esta multitud de madres que con llantos o rabias se empeñan en afirmar lo que se espera de una madre hoy es imposible, insoportable o hasta mismo indeseable. Delante de tantas palabras que nos llegan viniendo de varios lugares y lugares diferentes, tienen la idea de intentar comprender la figura de la madre como no minoritaria, porque la madre es una figura muy cultuada en toda la sociedad, por lo menos supuestamente. Bueno, no es necesario ir más allá de las lecturas y hasta mismo una observación de nuestro cotidiano que es mucho más interesante lo que se ve para revelar lo que sería al revés de lo que podríamos pensar, lo que la cultura desea es un perfil de madre mucho más estricto. De acuerdo con la psicoanalista Vera Conelli, autora la que tengo muchos estudios y que ella estudia más de 20 años los modelos familiares y el campo del género y que yo la estudio mucho. Entonces, la madre que cultura, la cultura refleja una imagen de una mujer blanca, cisgénero, heterosexual, que esté en una relación estable, que sea preferencialmente de clase mediana alta, con, si posible, un diploma universitario, y alguien, por supuesto, que no tenga cuestiones de salud mental. Y si posible, si no pedimos mucho, que ella sea totalmente delicada y amable y que pueda transmitir los límites que un niño necesita. Este sería, de acuerdo con ella, el estándar oro de la maternidad, es decir, lo que de hecho nuestra sociedad hoy busca y espera de una madre y lo que convertiría una mera aspirante a la ascensión social. La figura de la buena madre, o sea, sería la que de hecho mereciera este título de madre decente y suficientemente aceptable. Todas aquellas y aquellos que huyen de este estándar, las madres que no tienen estas normas hegemónicas y que no están constituidas en este campo, por ejemplo. Hola gente, ¿todo bien? Bueno, creo que tenemos algunos problemas de conexión con Clarice. Vamos a intentar esperar algunos segundos para que podamos ver si ella vuelve su conexión. Bueno, me parece que
Ella, de hecho, no consiguió volver. Creo que salió de la sala también, sí. Entonces, Hudson, no sé si esperamos un poco más o si podremos llamarle a Luis Brasil, que es el próximo de nuestra mesa, ¿no? Luis, y podemos dejarle a Clarice para la parte final antes que Alterives vuelva. Luis, ¿estás por ahí? Entonces, Clarice, vamos a seguir con Luis y después que él termine, vuelves tú para que termines las palabras tuyas y enseñes la ponencia tuya. Bueno, Luis, ¿todo bien? Tu micrófono está silenciado, Luis. Tu micrófono. Sí, lo puse desprendido para no molestarlos. Bueno, buenos días a todos. Hay mucha lluvia aquí, mucho viento aquí, por lo menos aquí en Río. Entonces mi conexión está todo el tiempo congelándose. Me parece que la conexión de Clarice, creo que fue lo que pasó fue con todos. Pero bueno, me estoy muy feliz de poder haber sido invitado por Hudson y Alterives para participar de este evento, a pesar de que estoy como que volando aquí un poco en los términos. Creo que llegó a David, que también habría salido. Hola, David. Bueno, que decía mismo es que un poco que me siento un poco que perdido porque no tengo conocimiento de filosofía, psicoanálisis y ustedes tienen mucho nivel en relación con eso y mi campo es la intuición solamente, no más. Entonces me convertí en músico desde niño, o sea, mi madre tocaba piano y guitarra y yo me apasioné por la música. La música me tomó, digamos, desde pronto, o sea, muy temprano, no sé hacer otra cosa sino música. Yo toco guitarra, guitarra eléctrica, también soy personas que trabajan con producción, soy productor y tengo esta alegría de tener esta hoja de vida muy interesante porque trabajé 10 años con Caetano, 5 años con Gal Costa, trabajé con Gil, con Ivan Lins, o sea, varios, hasta Luciano Pavarotti, Luis Sakamoto, o sea, yo no voy a hablar aquí de mi hoja de vida, pero lo que quiero decir es que no puedo hablar de psicoanálisis y filosofía, cualquier cosa similar, solo si queremos hablar de la parte de música, que es la parte lúdica, que es mi vivencia, ¿no? Y bueno, yo escuchaba aquí, yo me quedé emocionado con muchas las ponencias que escuché aquí de este proyecto y de hecho, me quedé muy interesado en poder seguir, incluso yo me informé, yo fui viendo las cosas que no pude ver y quiero ver después en el YouTube del Congreso Multidão de Minorías, o sea, en español, Multitud de Minorías. Entonces quiero hablarles un poco, pero yo vi que la moza, la chica, estaba hablando, ¿no? Un poco de madre. Entonces, en verdad, yo soy un poco madre. Yo soy padre de 6 hijos. Muchos de ellos los ayudé a su crecimiento hasta que se convirtieran más grande. Yo soy padre también de una niña de 12 años que está casi siempre con la madre, pero sé un poco que hablar también de ser un poco madre. O sea, soy un poco padre y madre, madre y padre, ¿no? Entonces, para esta niña, en su primer año de vida, yo es mi entonces mujer, que estamos separados, pero ella me dijo que la dejara porque tenía 5 más y entonces yo estaba un poco que miedoso de tomar el nene en el brazo, entonces darle baño y todo. En estos baños, o sea, le cantaba a ella en el medio del llanto, del ruido del agua, yo empezaba a cantarle un montón y yo salía del baño y muchas veces salía con una composición allí. Y un día yo pensé, ay Dios mío, el pañal está lleno, el agua está caliente, está fría, no sé qué. Entonces me acordé que fuera de su baño, yo pensé en llevar un grabador al baño, entonces allí grabé varios baños y eso se convirtió en un disco muy interesante que fue lanzado en 2016 que llamaban Las Lunas de Marte. Voy a tocarles una música aquí, no soy cantante, pero voy a cantar solamente para que ustedes tengan una idea de lo que es algo que habla de una niña que no quiere dormir, tiene sueño, pero no quiere dormir y eso.
Voy a tocarles un poquito, ojalá las escuchen bien porque solo estoy en el móvil. Sí, se cortó, ¿verdad? Bueno, hola, hola, ¿me escuchan? ¿Volvió la conexión? Bueno, creo que va a parar un poco más porque la luz se fue, la electricidad se va y viene, pero bueno, va a empezar a volver para la electricidad aquí, pero bueno, vamos a intentar. Niña llena de sueño no quiere dormir, está cantando. Los ojos. Hola gente, ¿todo bien? Luis, como dijo, estamos aquí en Río de Janeiro con mucha lluvia y mucho viento. Creo que en su caso no ha sido eso, pero ha sido un bajón, o sea que ya ha pasado eso antes también, antes de la mesa empezar. Bueno, vamos a esperarlo, ¿no? Él va, creo que es una cuestión solamente de conexión, pero qué lástima que ha interrumpido en el medio de la música, que tanto queríamos escucharla. Y creo que él ya está aquí volviendo en nuestro estudio virtual. Vamos a esperar un momentito, creo que a cualquier momento él puede volver rapidito y eso. Creo que volvimos, ¿verdad? Bueno, es que cada vez que se termina la energía que se cambia para 4G, para cuando vuelve un poco que interrumpe. Bueno, voy a empezarle a cantarle la música nuevamente y vamos a ver si va. A ver, empezó a tocar. Niña llena de sueño, no quiere dormir. Los ojos tan llenos de sueño y no quiere dormir. Es una princesa, mucho más allá. Hada para jugar. Tiene la pupila amada de nuestro lar, o sea, hogar en español. Niña llena de sueño. Tiene el rostro de manzana. Manzana que es de la bruja mala que la mató y la dejó 7 enanos lejos de sus portones y se fue. ¿Ya ha filmado? ¿Será? ¿Quién? Que puedo ver. Fin. Entonces, esa es una música que hice la melodía e hice también las primeras frases de niña llena de sueño, no quiere dormir, los ojos ya tienen mucho sueño, pero no quiere dormir. Y le envié a mi colega Maluaf con esta melodía dos frases. Y él hizo esa letra linda y no puso los ojos que están con mucho sueño y no quiere dormir. Y mi hija, que ya tenía 2 años a la época que íbamos a grabar, ella habló, ¿dónde están los ojos llenos de sueño? Entonces yo le llamé a mi amigo Manu y le dije, ella está aquí, no, hablando que no está esta parte de los ojos llenos de sueño. Él puso entonces esa parte en la letra. Este ha sido un proyecto muy lindo que lo hicimos
todas las músicas fueron de estas maneras. Yo canté estas melodías de estos baños y yo le envié a él y él a cada día que le enviaba una melodía, entonces todos los días él me enviaba una letra increíble. Bueno, la música mueve mi vida desde el inicio de mi formación. Yo perdí años de escuela porque yo iba a tocar muchas veces. Entonces, quería decirles que aunque tengamos dificultades, que tengamos muchas veces por el sistema que tenemos allí en este momento brasileño, que todos lo sabemos, el arte está muy perjudicado, o sea, la cultura, ¿no? Y sentimos eso directamente, sentimos estos impactos directamente, pero aún así somos muy felices haciendo lo que hacemos. Y como es algo de intuición y muchas cosas están conectadas a la parte involuntaria de pensar, esta mi aceptación ahora la parte de la psicología y psicoanálisis y también de filosofía, eso está haciendo muy interesante poder tener clases con autores y conocer a las personas de este campo también. Y yo estoy de hecho muy feliz de poder tener este conocimiento teórico de algo que de modo intrínseco ya lo tengo y que yo lo vivo, ¿no? Entonces la parte de madre, ya he hablado sobre esta relación. Tengo músicas para varios hijos míos y puedo tocar alguna cosa más aquí si lo desean, si todos están escuchando bien. Voy a tocarle una cosa más, por ejemplo, Gilberto Gil, que todos conocen. Voy a tocarles una de él para poder un poco traer este momento a nuestra ponencia aquí. ¿Está tocando? Muy, muy bueno, Luis. Felicitaciones. Luis, creo que el micrófono tuyo está silenciado. No te escuchamos de nuevo. No te escuchamos, Luis, todavía. Creo que quizá una vez más hubo otro bajón. Clarice, ¿ya ha vuelto? Luis, sí, sí, ya no está más tampoco. Bueno, no te escuchamos. Creo que no te escuchamos. Todavía no. Luis, entonces Clarice ha vuelto.
Entonces volveremos después con el debate, ¿vale? Clarice, ¿todo bien? El micrófono tuyo también está silenciado. Hola, gente, de nuevo. Perdón por el bajón. Es que está lloviendo muchísimo aquí cerca de mi casa y bueno, el internet suele no ser mucho así, ¿no? Tenemos una difícil relación, o sea, no somos muy amigas. Entonces yo vi que yo no sé exactamente dónde paré yo, si alguien puede decirme dónde paré para que tenga una idea. Creo que se congeló de nuevo. Creo que estabas hablando de la experiencia tuya como madre y cómo Hudson influencia en tu investigación en el trabajo tuyo. ¿Me escuchas, Clarice? Creo que una vez más creo que Clarice creo que la conexión de Clarice tampoco volvió. Bueno, creo que podemos volver con Bruna, ya que hay una cuestión aquí para Bruna. Ya podremos empezar una determinada discusión mientras tanto. No sé si podemos adelantar las cosas. Hola Bruna, ¿todo bien? Bueno, el micrófono tuyo está silenciado. Bueno, hay una cuestión aquí de primero felicitaciones, una vez más también por la ponencia tuya, por la investigación tuya. Vamos a un pequeño debate, ya que Clarice tiene una determinada dificultad con lo que se refiere a la conexión a la red, ¿no? Ya que Río de Janeiro está con este problemita con la lluvia, eso un poco que, de hecho, un poco que complica la conexión. Bueno, quisiera saber, hay una pregunta aquí para ti. Históricamente, tardamos mucho para tener la cuestión del individuo. Para crear esa cuestión, en el inconsciente freudiano hay también un retorno al papel de la colectividad en la construcción del sujeto. Es una cuestión para ti. Bueno, de primero, gracias por la pregunta. De hecho, lo que sabemos es que hay un libro donde él indica un proceso de la formación del individuo. Creo que el micrófono tuyo está entrecortado el audio. Si puedes mejorar, no lo sé. Lo que puedo intentar es hacer eso. ¿Mejoró? Sí, mejoró. Bueno, es que estoy ahora en el móvil en 4G porque la energía también tuvo problemas aquí. Tenemos un bajón, entonces estoy sin el micrófono aquí. Pero bueno, este autor es sociólogo llamado Elias, que es también contemporáneo de Freud. Ambos han escrito libros alemanes en la primera mitad del siglo XX. Él escribió un libro explicando históricamente el surgimiento de la noción de individuo y la noción de sociedad. Y entonces él indica algunas cuestiones de lo que surge de solución en el periodo de la modernidad, de modo que él ubica y hace un recorte básicamente hecho con lo que hice, similar a lo que hice en mi investigación. Entonces, de una manera muy simplificada, tenemos tres grandes movimientos en este sentido. Un movimiento que es el anterior a la noción del individuo, que es de esa manera de existencias que son muy susceptibles al medio. Entonces, en términos de Europa occidental, o sea, donde en Italia este antropólogo que llamamos de pensamiento mágico, en América, digamos, esas otras formas de este pleno anímico que yo les mencioné, y en un momento después del Renacimiento, donde se constituye esta noción del individuo, esto también está de acuerdo con lo que está en el periodo colonial, o sea, con esta operación, o sea, Europa hace con lo que llamamos
conocido como Nuevo Mundo también como Asia y todo. Entonces hay un primer momento que es anterior a eso, en estas maneras de entendimiento de la existencia, también este momento que está ubicado en la modernidad, que es donde surge la noción del individuo y es algo que puede ser contada en el medio. Entonces esto surge en la metafísica en relación con los seres inanimados y también surge en relación con el ser humano directamente él mismo. En el caso del hombre, esto viene junto con el concepto de razón y después Freud va a elaborar este concepto de conciencia. Entonces lo que pienso que Freud consigue hacer es que él desmonta, desarma esta concepción de devenires que ya estaba constituida, trayéndolo por adentro, no por afuera. Y como ya había sido antes, ¿no? Entonces él pone el otro adentro del sujeto con el concepto de inconsciente. Entonces esta permeabilidad que venía del medio en la noción premoderna, digamos, ella pasa a venir de adentro del propio sujeto. Entonces en relación con la colectividad, o sea, cuando yo escuché la conferencia de Auterives y la de apertura cuando tratamos de la idea de multitud, que incluso la multitud está presente en el pensamiento y también en la filosofía política de la época moderna, en el sentido no muy distinto, sino que todavía trae un determinado nivel de singularidad. Y la multitud encuentra su forma política que está mucho más condensada, mucho más razonable, digamos, a lo que la filosofía política llama de comunidad política, que sería el momento de esta multitud dejar de ser multitud y se une en función de algún tipo de enlace de objetivos comunes que tiene con una invitación de organización de política y gobernarse. Entonces, la multitud estaría ya por alguna cosa, diría yo, fragmentada en singularidades y la comunidad política estaría en algo que sería organizada. O sea, así como el individuo también sería una determinada organización de un cuerpo contable, lo que correspondería a una determinada conciencia. Entonces, a medida que vamos a armar esta noción del individuo, supuestamente también podríamos hacer algún tipo de noción de comunidad política. En el mismo paso donde que si deshacemos esa noción de comunidad política en el sentido de su homogeneidad, también abrimos posibilidad de singularidades específicas y propias dentro de la multitud. O sea, la comunidad política empieza a ser menos estricta desde el punto de vista de una determinada homogeneidad, de un determinado ser fijo, en un determinado objetivo que está muy fijado y se puede pensar, por supuesto, claro, con un determinado gobierno de la multitud, pero es con este sesgo, pero posibilitando alguna participación de estas políticas, de estas singularidades que no estén pasando por una representatividad directamente a las identificaciones y que pueden estar todo el tiempo, digamos, abiertas a lo que sería el surgimiento de las diferencias del individuo y que está dentro de la comunidad y por lo tanto dentro de la multitud. No sé si he conseguido explicar bien, pero sería más o menos eso lo que pensé yo. No, ha sido perfecto. En este tipo de enlace que mencionaste sería muy interesante y es muy interesante con el tema del Congreso de poder abrir este individuo, este momento de Freud decir que este individuo está en rumbo a lo colectivo. Bueno, yo pienso que sería este enlace que lo hicimos, que es muy interesante con el título de Congreso. Hola Luis, qué bien. Sí, después de tantas interrupciones tenemos aquí la nueva oportunidad, estamos aquí de nuevo. Sí, yo no sé si esperamos a Clarice o ya empezamos algún tipo de debate. Clarice tiene el mismo problema que yo, entonces pienso que es porque hay mucho viento allá afuera. Entonces yo estoy ahora en el 4G para ver si queda un poco más estable. Bueno, entonces vamos a... Creo que Clarice, de hecho, yo creo que ya podremos empezar algún tipo de debate aquí. Vamos. Bueno, Luis, tenemos algunas cuestiones aquí, algunas preguntas para ti. A ver, ¿y qué involucra esa cuestión del consciente que Bruna trae también? Y de esa cosa que trae es muy interesante, del modo intuitivo de la música. Y la música también tiene un lado muy racional, o sea,
muy matemático, ¿verdad? ¿Cómo que ahora que, bueno, claro, cómo que puedes ah, hacer todo este tipo de racionalidad de la música con esta intuitividad? O sea, ¿cómo que conectas y cómo que traes al cuerpo central? Sí, esta pregunta es muy interesante, Luis, porque la música puede ser considerada casi toda que matemáticas, ¿eh? Y esa es la gran, digamos, trampa de la música. ¿Por qué? Porque si no, bueno, claro, ahí está la cosa de la filosofía que vimos aquí y vemos en las ponencias. Si no hay, digamos, un delirio, no va a funcionar bien. Va a ser algo muy máquina, o sea, muy cerebral. La música cerebral no es una música intuitiva, diría yo. No sería una música intuitiva porque viene del conocimiento, ¿verdad? Entonces la música en verdad no se conforma en el instrumento, se materializa allí, o en el instrumento musical o en la voz, pero ella viene del cerebro y ella viene, o sea, la música pasa dentro de la cabeza, pero viene de allí, pero si no hay este delirio, o sea, si no vas un poco que vagar ahí arriba, es algo como que obvio, algo como que matemáticas de hecho. Entonces la música tiene estas dos cosas, de ser algo muy, muy concreto, o sea, y algo muy totalmente, o sea, abstracto. Y entonces les digo eso porque yo escribo muchos arreglos para orquestas, para grupos más pequeños y todo. Y siempre escribo sin el instrumento en la mano, porque con el instrumento en la mano viene la cosa de que yo puedo probar la cosa y todo, ¿no? Entonces lo que pasa, yo hago todos los arreglos por mi cabeza. Después paso al instrumento, porque cuando voy a hacer un arreglo a un grupo que estoy insertado, en el momento de ejecutar, yo soy un aprendiz igual que los otros, aunque yo haya escrito aquella parte para mí mismo. Y yo no sé esa cosa con el instrumento, tengo que aprenderlo también. Entonces esa música tiene estos lados, el lado matemático y el lado intuitivo. Entonces es necesario sentir, de hecho, cómo se lleva el sentimiento. Entonces puedes elegir el sentimiento que quieres expresarles en la música, expresarlo en la música o dejarlo que él pase mismo. Entonces, cuando yo empiezo a escribir una música y quiero hacer su arreglo, yo le pienso mucho en ella y yo pienso también cuál es el artista que va a grabar y hasta que la música pueda entonces llevarme para donde tengo que ir. O sea, está esta cosa, digo. Yo creo que en este caso, psicoanálisis tiene que ver con esta posibilidad, ¿no, Bruna? Y porque escuchas al paciente y un poco que deliras con él, ¿no? Porque eso no lo entiendes, no entiendes lo que él está hablando. Sí, es interesante que hables de eso, porque te escuchabas. Hace algunos días hablaba con una colega que es psicoanalista también y es música también. Y en la clínica también tenemos esa cuestión de intentar desconectar, o sea, la palabra de lo que sería su significado, eso es. Y entonces hablas ahí y yo estoy escuchando que el sonido pide la palabra, la melodía lo pide, también la palabra viene después, este significado viene después, ¿no? En la clínica psicoanalítica también es un poco eso. En el momento que escuchamos, no exactamente lo que la persona quiere decir, sino una determinada melodía, ¿no? De las palabras de esta persona que está siendo analizada y conseguimos. Creo que también Bruno se fue ahora. Sí, Bruno, ¿estás ahí todavía o solo la imagen? Ah, no, solo la imagen, qué bueno, volviste. Bueno, dale. Sí, cuando abrimos para la musicalidad de la persona que está siendo analizada, creo que podemos abrir nuestra clínica para otra cosa, ¿no te parece? Porque el sonido pide la palabra, ¿verdad? El sonido de la palabra pide un significado y el significado no siempre viene antes, ¿verdad? Sí, seguramente es eso. Y yo tengo la idea de que fui invitado a este congreso justo por este enlace intuitivo que hay entre las dos materias, diría. Yo me quedé impresionado, incluso yo le dije a Wilson ayer, ¿qué voy a decir? Solo hay doctores allí, solo personas, cabezones, diría. O sea, y Autorives dijo, no necesitas hablar nada, solamente cantar o tocar, o hablas lo que quieras. Entonces yo me quedé pensando, algo podría aportar. Entonces yo vi en esta parte lúdica ahí
de esta charla mismo que estamos teniéndolo aquí, de este conocimiento compartido y todo, que es algo muy interesante, maravilloso. Entonces yo soy muy emotiva, entonces lloraba ya viendo a él y todo eso. Es muy interesante haber este intercambio de poder ver las cosas que están allí. En verdad todo está en el mismo rumbo, el ser humano, de la cabeza, de pensar. Y la música, de hecho, tiene mucho que ver con esa parte de pensar, de sentir y de pensar. Y que yo pienso que es la misma materia prima del psicoanálisis. O sea, yo pienso yo, ¿no? ¿Verdad? Y Luis, y mencionaste de esta manera, y yo pensé de poder, por ejemplo, que escojas alguna música que pueda un poco traer este sentimiento, enseñar este sentimiento intuitivo, este motor creativo. Alguna música que de alguna manera pueda traer este momento que mencionaste, esta intuición, que es un poco anterior a la racionalidad que estamos discutiendo. ¿Te parece que puedes traer algo así? Sí, puedo tocar algo. Es que lo que quiero decirles es que en verdad las músicas que yo un poco que trabajo con ellas son totalmente llenas de intuición, mucho más que, porque por ejemplo, cuando yo les mencioné, como yo les mencioné, yo escribo para orquesta, para los grupos, pero yo soy músico autodidacta, o sea, empecé a aprender la materia mismo directamente, la cosa de la parte didáctica después, cuando yo ya hacía todo lo que ya hago. Tanto que un amigo mío allá atrás, cuando yo hice mi primer sitio, que yo tengo un sitio, pero nadie más ve a sitio, todos ya van directamente al Instagram, al Facebook y listo, o YouTube. Entonces un amigo mío escribió sobre mí que él me dijo que yo era un músico callejero, que yo no debería ir a ninguna escuela porque yo perdería mi naturalidad de hacerlo. Y yo entendí por qué él hablaba eso, porque estamos hablando de la intuición, entonces yo sé. Yo no, yo puedo cantar una música que no es mía y yo pienso que está cargada de intuición, que incluso es de una composición americana que se llama Pop G, que hizo un éxito en la década de 80. No la conocí allí, sino la conocí ahorita en 2020, no, 2019, porque fui invitado a dirigir un espectáculo de este mismo amigo mío aliado de este disco infantil, Manu Laffer, y él me ha invitado para dirigir un espectáculo de él en São Paulo solamente de músicas de Bob Gentry. Entonces empecé a tener contacto con su obra. Y una de las músicas de ella, yo me encanté, quise grabarla y tuve que contactarla y fue muy difícil porque tuve contacto solamente con una persona que cuidaba al Instagram de ella en Estados Unidos. Y entonces hice una versión de la música, yo le envié, yo le dije que quería usar aquella música y le mostró a ella se quedó encantada, yo la grabé y yo puse en el YouTube que se llama Smoke. Yo voy a reproducir un poco de ella para que la vean, para que vean la belleza de la composición de esta música, que incluso ahora es una señora, me parece, que debe de tener sus 70 y pico de años. Y bueno, es una mujer linda, ¿no? Guapísima. Entonces voy a contarles un poco, voy a cantar un poquito de la música, creo que van a gustar y creo que está llena de intuición, me parece. Está tocando.
muy bueno, Luis, felicitaciones. Es linda, ¿verdad? La composición de ella, ¿no? Me parece que ella es una compositora muy inspirada, ¿no? Y por supuesto que vivimos en un mundo cada vez más TikTok, ¿verdad? Es donde las cosas tienen que ser más cortas, más rápidas, donde tienes que hacer una pieza o un comercial y tienes que convencer al cliente en el primer momento, los 3 segundos o 5 segundos, si no, él no quiere escuchar más. Es muy extraña esa cosa de no tener un tiempo de poder apreciar, o sea, de ser tocado con la cosa que ves. Las cosas están mucho más rápidas, ¿verdad? Pero me parece que sobrevivimos a todo ello, de alguna manera. Seguramente, seguramente. Y aún así, hablando, por supuesto, quisiera también plantear una cuestión, porque estamos en un congreso de multitudes y traemos esa cuestión de la intuición, que es algo muy subjetivo muchas veces de la persona, ¿verdad? Y cuando haces música, estás hablando a una audiencia, o sea, una determinada multitud, ¿verdad? Sí, de hecho, de alguna manera sí. Y las personas, yo pienso que trabajaste mucho, yo diría que con mayorías, con radiofónicas, y que también tienes un trabajo muy interesante de músicas instrumentales, que, no sé, yo pienso que es un nicho especial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso para ti? Esa dimensión individual de hacer la música para estos distintos nichos. ¿Cómo funcionas? ¿Cómo funciona eso? Bueno, ese hacer de la música, bueno, en verdad hay personas que hacen de distintas formas, distintos senderos. Para mí lo que pasa es que de primero hago la música para mí mismo, de primero para mí. No hago una música pensando en agradar o en hacer éxito o ser exitosa porque así ya vas directamente a otro tipo de cosa. Por supuesto que vivimos si, los que vivimos de música y supervivimos por ella, queremos alcanzar estas mayorías, como dijiste, para que tengas ahí algún tipo de retroalimentación y poder trabajar con ello. Porque, por ejemplo, si hago una música solamente para mí y tú nunca las escuchas, no voy a poder supervivir con eso. Porque ¿cómo vamos a tener beneficios con eso? ¿Cómo vamos a pagar la escuela de los hijos, por ejemplo, sin ganar? Entonces, por supuesto, tenemos que tener esta dependencia del otro lado. Pero en el momento de surgir la música, de nacer la música, yo pienso hacer solamente lo que se me ocurre. O, por ejemplo, yo participo de una situación que es como que contar un chiste. Soy una persona que me gusta contar muchos chistes, porque el chiste viene de una situación, de una intuición que pasa en aquel momento y te recuerdas de aquel chiste. Entonces cuentas aquel chiste porque te acordaste de él y tú cuentas porque tiene que ver con la situación. Entonces la música es eso. Este disco que les mencioné al inicio, que son las calles de martes, que están en los streams en todas las plataformas, que se llama Las Lunas de Martes. En portugués, Las Luas de Martes, que es muy importante que conozcan y vale la pena. Entonces yo estaba allí bañando a mi hija, estaba dándole este este momento, y claro, no fue una cosa por sí sola, sino que se construyó, vino de la inspiración, de momentos. También tenemos una música que se llama El Caballo, que sería en español El Caballo, y que estábamos subiendo, yendo a un bosque y habíamos allí césped, que había un caballo y había una vaca. Y yo empecé a cantar, es un caballo, es una vaca, es un perro, y ella mencionaba, es un perro, y ella repetía, es un perro, y empezábamos a cantar, y la mujer grabó eso con el ruido de coches y todo, y en casa yo puse todo eso en una computadora y completé la música, y yo le di a mi socio y él puso la letra. Entonces, este disco no hizo ningún éxito hasta ahora porque no logramos ni hacer este musical como quería yo, un musical infantil, pero que, claro, este disco tiene una situación interesante porque es un disco infantil, pero puede ser apreciado por los adultos de cualquier manera porque es una cosa muy interesante, porque tiene un contexto muy interesante. No es aquella cosa incipiente, es que, el perro hace guau guau, no.
aunque haya una parte de la música que tenemos allí, que es del caballo, del perro y todo, pero si vas a ver, ella es mucho más amplia, es mucho más interesante. Entonces, no fue exitoso ese disco. Este disco, pero existe y ahora vamos a hacer un live en São Paulo y al final, a fines de octubre, vamos a grabarlo todo en vivo y vamos a lanzar un video de este espectáculo, que sería un espectáculo grabado en un estudio, pero en vivo, en directo. Pero quizá consigamos algo, quisiera incluso hacer un musical, en verdad, pero no tuvimos esta oportunidad de hacerlo. Entonces, es la historia que les mencioné. Hacemos algo intuitivo, pero necesitamos que aquello alcance a las personas que de alguna manera se puede hacer la música para uno, pero también piensas en el otro. Si les enseño una música mía y no la toques, entonces seguramente no estaré contento. Ella tiene que tocar al otro. O sea, emocionarte, emocionar a ti, a Bruna, a Diego, a David, a quien sea. Entonces, si no llegamos a emocionar a la persona, llegar al corazón de la persona, no llegamos a cumplir el objetivo. Y la parte comercial viene después. Podremos sufrir como sea, pero seguiremos haciendo música. Eso es. Sí, muy bueno, Luis. Música es muy necesaria, ¿verdad? Y principalmente la vida que estamos llevándola, o sea, que estamos viviéndola. Entonces es un modo de reconectarnos de alguna manera, sí. Sí, la música es una materia increíble que creo que está presente en la vida de todos nosotros de alguna manera y que nos lleva a momentos de mucha alegría, de mucha tristeza muchas veces, de tensión, pero desperta todos los tipos de sentimientos y emociones que yo pienso que es el gran enlace para poder estar aquí con ustedes hablando de toda esta parte es de la afectividad, del sentimiento, ¿no? Y bueno, es eso. Eso es todo. Sí, bueno, Luis, creo que ahora voy a pasarle a Clarice. Creo que ya volvió y podremos volver un poquito más después. Gracias, Luis. Gracias, Bruna. Entonces vamos a pasarle a Clarice de nuevo. Clarice, ¿estás ahí? Hola, hola a todos. Buenos días nuevamente. Perdón por todo este inconveniente. Yo no sé por qué esas cosas suelen pasar. Quizá tiene que ver con el tema de la precarización de la maternidad, pero muchas veces las madres están liadas hasta incluso con cosas que muchas veces parecen ser fáciles. Pero bueno, estamos de vuelta, podremos compartir con ustedes algunas reflexiones que todavía están en curso de elaboración de este sentido. Entonces, este trabajo es una invitación para que podamos pensar juntos. Como les mencionaba, me quedé muy contenta con la invitación de Hudson, porque esta invitación me dio la oportunidad de poder elaborar algunas cuestiones personales, ya que he sido madre hace poco tiempo y es una experiencia que me viene tanto de modo personal como también en la clínica y también en mi investigación. Pero lo que es interesante en relación con esta dimensión muy, entre comillas, individual de mis palabras hoy, es que aunque pueda surgir hasta determinado punto de una experiencia individual, la mía, que sería la maternidad, digamos, ella va a coincidir rapidamente, a llegar a outras voces e palavras que chegam a um ponto que são similares, são pontos similares e que, en este sentido, trae um síntoma contemporâneo relativo ao modo de como que pensamos e proponemos a maternidade hoje, que me parece que uno de los síntomas muy evidentes es una soledad muy radical. Quizá nunca hemos tenido o nunca hemos probado la maternidad con tanta soledad. Y yo pienso que si por un lado eso tiene que ver con una propia lógica neoliberal que hace con que no que los lazos sociales no existan, ¿no? Estamos aquí, ¿no? En el lazo social todo el tiempo, pero es un lazo social que está marcado por una determinada individualidad. O sea, es difícil para todos, todo el mundo, ir al encuentro del otro, o sea, ofrecer una ayuda consistente. O sea, enviamos mensajes por el móvil, decimos, si pasa algo, estamos aquí, cualquier cosa. Pero estamos aquí para qué? Para enviar memes o para de hecho estar
cerca a la persona y ayudarla. Entonces yo pienso que la maternidad está marcada por este tiempo de una individualización de los sujetos que convierten esa experiencia portadora de algo que quizás sería insoportable y que merece nuestra reflexión en este sentido. Yo estoy estudiando mucho los últimos tiempos sobre la investigación de Vera Ponelli, que es una investigadora que ya estudia hace 20 años las transformaciones que tienen que ver con las familias y los papeles de género. Y ella menciona algo muy interesante, que es lo que se refiere a este lugar, de lo que sería entonces una crisis en la maternidad en el contexto contemporáneo. Porque no deja de ser curioso, ¿verdad? La madre es una figura tan cultuada en nuestra cultura, ¿no? Tan valorada, tan adorable, y que lo cuanto que escuchamos en el consultorio, en el cotidiano, en nuestros espacios de intercambio, que tiene una referencia de una invisibilidad del trabajo y también de una soledad muy radical que se presenta, aunque esté en arreglos más amorosos o que sean interesantes. Aunque hayan aquellos que están esforzándose para poder pensar una difusión o división de tareas mucho más justa e igualitaria, es mucho más de lo que escuchamos a la madre, es el momento de soledad. Bueno, Vera Conelli va a mencionar que la imagen de la madre, que de hecho es, digamos, alabada en nuestra cultura, es una imagen que es muy restricta. Esta madre que está totalmente llena de homenajes y que si pensamos en los mensajes que llegan por la televisión, por los comerciales, las propagandas, es una mujer casi siempre blanca, cisgénero, heterosexual y que esté con una relación estable, que de preferencia sea de clase mediana alta, que se posible tenga un diploma universitario, que no tenga ningún tipo de cuestión de salud mental, o sea, no pensamos en una madre que tenga una cuestión de un sufrimiento importante, o sea, exigimos de ella solamente la salud para poder transmitir el amor a los hijos y también los límites que la cultura exige. Y alguien que sea muy amable, preferencialmente. Entonces es estándar esta mujer blanca que tiene formación, que tiene estudios, que tiene clase media alta y que tiene su género y sexualidad. Todo ello sería para Dario Cornelio el estándar oro de la maternidad que de hecho es la que se espera. Es decir, todo lo que está lejos de este estándar oro, o sea, si está fuera del campo de género, mayoritarios o una mujer para quien la psiquiatría tiene algún sitio cualquiera, va a traer consecuencias muy graves, no solamente a lo que se refiere al juicio que la sociedad hace, a las miradas y también a los juicios que se hacen, sino que sabemos que las investigaciones también nos enseñan que las mujeres que sufren más violencias obstétricas son sobre todo las negras y las que están expuestas. Y son esas mujeres incluso que eventualmente pierden las guardias de sus hijos por los mismos motivos que una mujer blanca no suele hacerlo. O sea, si una mujer madre, pobre, negra, tiene esta cuestión de alcoholismo o de enfermedad mental, muchas veces pierde sus hijos, el cuidado de sus hijos por esas cuestiones en relación que una mujer blanca lo tiene. Y entonces traemos menos gravedad para estos casos. Y para más allá de estos marcadores sociales que son bastante graves, me parece que todavía podremos añadir una capa más a lo que se refiere al sufrimiento relativos al ejercicio de la maternidad en los días actuales, ¿no? Que es el hecho de que aunque esta mujer que atiende o supuestamente atiende a las insignias de estos estándares oro de la maternidad, seguramente ya está sola y que muchas veces está sola de modo terrible y que esto tiene que ver muchas veces al neoliberalismo por hecho de una sociedad que está con una lógica gestionada, centralizada en el individuo y también en su autogestión, o sea, tenemos que ser empresarios de nosotros mismos.
Y también creo que todo ello está mucho más evidente con la pandemia, este proceso también tras pandemia que vivimos. Y esta reducción, por ejemplo, que vemos del mérito de la familia, que ya era una cosa, diría que es la que forzaba esta red familiar a quedarse mucho más pequeña hasta mucho en relación con las décadas anteriores. Lo que vivimos en la pandemia fue la familia reducida a una celda mínima, es decir, una pareja y un hijo, una mujer y un hijo, y los efectos económicos de la pandemia también están sobre todo en las mujeres y las madres. Estéticamente podremos enseñar eso, que las mujeres negras y pobres y madres fueron las que sufrieron mucho más gravemente los efectos financieros de la pandemia en función de la división del mercado de trabajo, que las mujeres todavía son llevadas al trabajo informal, o sea, son empujadas para eso, son los perfiles que más sufrieron en relación con los efectos económicos de la pandemia. Bueno, este modelo tan pequeño, por un lado, es un efecto de un desplazamiento de la lógica patriarcal para la lógica neoliberal. En este sentido, él también es el efecto de muchos logros de procesos históricos fundamentales, como por ejemplo la emancipación de la mujer, no solo en lo que se refiere a la posibilidad de poder entrar en el mercado de trabajo y eventualmente tener con eso una posible independencia financiera, aunque esto no esté garantizado, esta emancipación femenina que no garantiza de hecho que las mujeres puedan construir esta posibilidad de independencia económica, porque estamos en un momento muy precarizado en lo que se refiere a nuestro modelo de trabajo. Y entonces él va añadiéndose al hecho de que este trabajo de reproducción relativo a la gestación, al parto, al amamantamiento, a los cuidados infinitos que un niño inspira y que se entiende, es que todavía ellos son en alguna medida destinados a la mujer y que aunque sean de maneras muy distintas en la lógica patriarcal o neoliberal. Entonces, en la patriarcal podemos decir que de hecho este era el lugar que una mujer debería asumir en la sociedad y en la familia, porque toda la lógica social estaba organizada entre la figura del padre, que sería el suministrador, y la figura de la madre cuidando de los hijos, en lugares que son provenientes de la naturaleza y de la biología, el destino que está ya destinado por una interpretación de la biología. Entonces, nos alejamos muchísimo de esta interpretación que destina hombres y mujeres a una determinada naturaleza, pero aún así lo que encontramos, y por supuesto que cada vez más tenemos estas restricciones, pero aún así escuchamos eso, como que a pesar de esta supuesta libertad que el neoliberalismo nos promete, ¿no? Y que se puede trabajar, ganar la vida, dinero, puedes tener hijos, una carrera, puedes alimentarte. Estamos todos bajo a una cantidad de imperativos que van a traerles una medida que no tenemos ni más el apoyo familiar de un apoyo matriarcal con todos sus errores y aciertos o correcciones, y tenemos una sostenibilidad de un enlace maternal mucho más cercano. Entonces estamos un poco distanciándonos de eso, o sea, tenemos una cantidad de libertad y un horizonte, pero por otra parte sufrimos no solamente por esta disminución del enlace social en el sentido de intimidades, de intercambios, de apoyos afectivos, y que todo está para el sujeto sin la posibilidad de que podamos apoyar o estar apoyado por el Estado, ¿no? Entonces, cuando pensamos en un lugar de la generación de hijos
o sea, de una nueva generación, y que algo que nos llama la atención es que esta nueva generación tendría que estar adentro de la sociedad y que la sociedad se interese más porque ella tiene que pensar muchas veces que de ella viene el futuro de la civilización y que nuestro futuro depende de esta generación, sea experta, inteligente o que pueda llevar adelante este proceso civilizatorio. Mientras tanto, no tenemos efectivamente ningún apoyo de la sociedad de modo mucho más consistente y aquí el Estado debería tener una función más sólida en lo que se refiere a la garantización de medios suficientes que sean adecuados suficientemente para que podamos entonces cuidar a un niño en esta sociedad. Entonces la impresión que tengo, la idea que tengo en lo que se refiere a este tema es que no estamos hablando solamente de proyectos, proyectos públicos consistentes como una buena escuela pública y gratuita. No hablamos solamente al acceso al hospital de empleo, calidad, generación digna, de maternidad. O sea, este sería lo que sería lo más grave en lo que se referiría a la generación de los hijos que se convierte en mucho más difícil como que un esfuerzo casi que exclusivo de la familia. Y como yo les mencionaba, a la medida que los hombres son llevados a que tengan carreras mucho más formales y con eso mucho más sólidas en determinado sentido, y las mujeres todavía están en el trabajo, que son trabajos informales, muchas veces que están relativos a los cuidados, o sea, a la niñera, a la empleada doméstica, o sea, el mercado de trabajo actual no solamente refuerza este lugar del hombre que sería el suministrador, como la mujer que sería la cuidadora. En ese sentido que mencionábamos, que deberíamos preguntarnos que si de hecho esta posibilidad de la mujer recibir o ganar el espacio del campo del éxito llega a pasar a una determinada mayoría o es una especie de trampa que tiene varias otras trampas. O sea, tenemos ahí un tema central. Para más allá de esta lógica que nos parece muy grave, essa invisibilidad del trabajo relativos al cuidado de un niño, ella está en el cotidiano de los pequeños detalles, o sea, no sería, porque es así, a veces vas a llevar al hijo a un parque y allá no hay cómo cambiar los pañales, no hay un baño allá. Y no consigues desplazarte con tranquilidad desde su casa hasta este parquito que está más cerca la casa, porque la vereda no ha sido pensada para estos carritos. Y aún así, en los espacios privados, a veces vas a un restaurante, no hay una sillita para los niños, por ejemplo. Entonces, lo que nos lleva a la idea de que hay una especie no de, de no consideración al niño como un actor político, como un sujeto de derechos que circulan en la ciudad con sus especialidades, con sus necesidades especiales. Tendrás que pensar en el cambiador de pañales, el carrito, la sillita, porque no podremos dejar de pensar que los niños, ya que los niños son un cuarto de la población mundial, entonces los niños no son propiamente un ser excéntrico, pero la idea que tenemos muchas veces es que cuando pasamos a circular por la ciudad de manos dadas a un niño, es que muchas veces estás con una especie de alienígena. O sea, tienes allí una sillita, no, no tenemos. Entonces, es que pensemos, entonces, vamos a un restaurante, una placita, tendremos que cambiar los pañales, por ejemplo. ¿Cómo hacerlo? Entonces, pienso que en este sentido tenemos un mensaje muy claro a los padres, sobre todo a las madres. Volver a la casa
lugar desde donde no deberían haber salido ustedes. Vuelvan allá a la casa, porque la idea es que hoy las mujeres subjetivan sus dificultades de volver a la vida profesional, de posibilidades de sostenerse personalmente y de independencia en relación a sus parejas como un error personal, ya que debería yo ser empresario de mí mismo en esta gestión de los individuos autónomos. Si ella no consigue volver a su trabajo, si no consigue recibir un sueldo suficiente, el error es mío. Entonces pienso que hay una cosa muy grave en lo que de hecho ofrecemos como posibilidades, no solo de las mujeres, ¿no? Sino de todos los que se proponen a formar una outra geração, na próxima geração, no sentido de que, de hecho, seria impossível pensar isso de modo exclusivo em uma esfera de lo privado, ou seja, de las responsabilidades individuales. Hasta porque sabemos de los efectos subjetivos que esto trae a una pareja, cuando nuevamente la pareja asume estos lugares ya antiguos y para cual el neoliberalismo ya nos empuja a la mujer con dificultades financieras y al marido con posibilidades más grandes de sustento, reafirmamos una vez más estos lugares y la idea de quien debe cuidar a sus hijos es la madre, o sea, la mujer. O sea, volvemos entonces a este lugar, pero ahora con una cuestión más grave, más grande, porque la culpa es tuya, tú que no conseguiste organizarte a ti. Entonces, delante de todo ello, lo que pienso yo es que hay dos cosas que quizás sean cuestiones que serían verdaderas en cuestión de estos cuadros en generales. El primer punto sería, me parece que delante de esta precarización de la vida, la que la maternidad aporta para lo que la maternidad aporta, podremos pensar que las mujeres más vulnerables que antes, ellas quizá en este cruce hagan alianzas más interesantes entre ellas y con eso renovar el enlace de amistad político y de solidaridad entre ellas. Muchas veces quien convierte la maternidad en lugar posible, o sea, de poder tener respiración, son de hecho las vecinas, las amigas, las madres de las escuelas. Y muchas veces otras mujeres que también fueron las que pasaron por esta precarización y que está adentro lo que comprendemos la maternidad hoy día y que quizá desde esta precarización se pueda socializar en lo que se refiere a la vivencia de otras madres. Entonces me parece que hay otras cosas interesantes que están siendo fomentadas por esta generación en el sentido de una, sonoridad que sería la maternidad ser un espacio privilegiado para la instauración concreta y real y efectiva de una sonoridad. Para más allá, yo pienso que tenemos una segunda cuestión interesante de que podamos pensar y percibir que un niño va a exigir que te abras a un devenir infantil que es propio. Que si el niño no es puesta como, si el niño no es puesto como un adulto de modo temprano, él va a exigir que juegues con él. Pero si no, tendrás que suspender las preocupaciones de pagar las cuentas, por ejemplo, las cuestiones mediocres del cotidiano, y va a expresar al adulto poder recuperar esta potencia del niño, algo de su infancia, dando la dignidad de existencia a este niño que tenemos y que muchas veces está
adentro de nosotros y que está dormido por las exigencias del mundo cotidiano. Muchas veces nos convertimos adultos demasiado y no es fácil volver a jugar. Pero yo creo que es una potencia que muchas veces puede servir como una especie de medicina para los adultos. Recuperar la capacidad de poder jugar, la capacidad de ver al mundo con nuevos ojos y renovar nuestra mirada sobre el propio mundo. Y eso puede pasar todo el tiempo, no que sea fácil, sino que si creamos esta apertura al devenir infantil en nosotros, en el cuidado con los niños, si no nos limitamos solamente a los quehaceres, a las obligaciones, entonces podemos de modo muy interesante ser llevado a un devenir que es anárquico y que es renovar nuestro mundo pudiendo reencantar o encantar este mundo. Y eso se da todo el tiempo. Actualmente yo estaba paseando con mi hija con las manos dadas por la vereda y siempre pasamos por la misma calle, siempre hacemos casi siempre el mismo camino. Y en uno de estos paseos ella me tiró un poco y preguntó si el árbol que estaba ya en esta vereda enfrente a mi calle, en la calle mía de donde vivo yo, sería el árbol del Juan, de Juan y el pie de frijol, que es un árbol grande, que es un cuento brasileño. Y que yo pensé y ella me preguntó y yo pensé, Dios mío, si de hecho sería este árbol del cuento. Yo me quedé sorprendida con aquella pregunta, totalmente fuera de un objetivo, de la nada. Y yo me quedé mirando aquel árbol y yo pensé, quizá fuera, quizás sea, porque ya va este árbol es muy grande, entonces un poco no conseguimos ver la parte de arriba. Quizá haya un castillo allí del gigante de la historia, del cuento. Quizá. Entonces lo que es interesante es que nunca más he conseguido pasar por esta calle sin pensar que quizá el árbol haya sido el árbol de Juan, o sea, de Juan y el pie de frijol, y quizá haya un gigante allá, como el cuento. En este sentido, pienso que los niños, a pesar de todas las dificultades y de la invisibilidad del trabajo familiar, sobre todo materno y también familiar, quizá haya una potencia que esta generación está gestionando y que ahora quizá los horizontes no estén tan claros de qué hacer con ello, qué hacer con esta renovación del adulto por medio del niño, qué hacer con la renovación de los enlaces afectivos entre las mujeres en este ámbito de solidaridad y qué hacer con los arreglos honestos y verdaderos entre hombres y mujeres que intentan de hecho construir una posibilidad mucho más interesante. Quizá esto todo todavía no esté claro, pero creo yo que si podemos apropiarnos de estas potencias, potencias políticas y también en este contexto, a lo largo de los años podremos crear una solución para esta soledad. Eso es todo que quisiera un poco que hablarles hoy. Gracias. Muy bueno, Clarice. Felicitaciones. Qué bueno que volviste para que terminemos esta ponencia que es muy interesante. Creo que ya podremos irnos al final, creando aquí un debate. No sé si Alteribes va a, de hecho, entrar, Hudson. Que no consiguió, no hubo tiempo para que él llegara. Bueno, entonces podremos, si tienes alguna pregunta. Bueno, tenemos un comentario aquí de Cynthia Leal sobre la ponencia de Clarice, que no es una pregunta de hecho, sino un comentario, pero podremos traerla a una exposición, una discusión al final.
Entonces ya dice, Clarice, hay una refinada crueldad en este pasaje de la lógica patriarcal para la lógica neoliberal, donde la mujer cuidadora en el ámbito privado para la mujer sobrecargada e enferma. Creo que podrías comentarnos un poco más, dijo Cynthia Müller Leal. De hecho, Cynthia, yo percibo de esta manera. Creo que era exactamente este el punto que quisiera enseñarles, porque por supuesto que este descenso del patriarcalismo trata de la subjetividad nuestra, en el sentido de que tengamos el derecho a un tanto o una cantidad de libertad a más en estos arreglos familiares en relación con la parentalidad. Esto trata un poco más de exposición, o sea, tenemos cada vez menos el dedo indicado a las maternidades que están solas, las personas que salen del contrato de géneros establecidos, pero aún así me parece que es un proceso que está dándose, quizá él no haya ocurrido de hecho, pero esto está renovado en nuevos términos. Y eso que tenemos hoy día en la lógica más hegemónica, o sea, en lo que se refiere al neoliberalismo, y con eso la valoración de las individualidades, él termina siendo mucho más cruel en el momento que se pone al cargo de los sujetos individualmente para que puedan traer o caminar su propio recorrido, o hasta mismo sin el apoyo familiar y sin el apoyo del Estado. O sea, tenemos muchas dificultades actualmente de poder pensar lo que sería el Estado interesante, ¿no? Que pudiera, o sea, obtener una amplitud o una robustez en el sentido de que haya un privilegio a la próxima generación. No la próxima generación que no es de interés mío privado tener un hijo, no sería un deseo exclusivo personal, sino es un deseo colectivo, ¿verdad? De que podremos crear una nueva generación importante para el mundo. Entonces, para tanto, la parte del trabajo de reproducción, es injusto que pensemos en este estado totalmente vacío que vivimos a nivel brasileño, diríamos, o sea, sin considerar otros modelos de capitalismo, pero estamos hablando del neoliberalismo en nivel brasileño, no tenemos escuelas públicas de calidad, hospital, no hay nada. O sea, un mensaje que se pasa es que se ocupen ustedes exclusivamente por cuenta propia, es decir, crean, que se creen ahí el trabajo de ustedes, la forma de ustedes. Entonces eso viene para el trabajo de las mujeres, porque los hombres por la educación son muy empujados a que tengan carreras mucho más sólidas, mucho más robustas en relación a la estabilidad de dinero y todo eso. Y las mujeres todavía son llevadas al mismo mercado, al mismo estado en el mercado de trabajo con bases infundadas desde niveles un poco más amplios y también trabajos liberales como cualquier otro. Y así mucho más precariamente perdón, las cuidadoras, etcétera, que casi siempre son mujeres. Entonces, delante de una crisis, ¿quién paga todo eso? ¿Quién va a ser echada primero, la niñera o aquella persona aquel hombre que trabaja en un trade? O sea, tenemos entonces esa discusión, mujeres que tenían un avance profesional que sería interesante y con la maternidad se ven radicalmente precarizadas. O sea, o son echadas o cuando son profesionales liberales no consiguen volver a sus trabajos o consiguen con muchas dificultades y terminan trayendo este lugar del padre que son aquellos que sostienen y la madre cuidadora, aunque sean lógicas de la naturaleza. Es como si fuéramos empujadas por fuerza de nuestro modelo económico actual. Entonces pienso que tenemos que reflejar sobre todo eso, de lo que las mujeres hacen, de todo este sufrimiento que está sobrecargándola y que es relativo también a una soledad radical. Yo estoy sola porque mi pareja, por más generoso que sea, va a trabajar y no sé cómo pedirle para que él se despierte a las 3 de la mañana, porque como que voy bueno, es el que mantiene la casa, entonces es una cantidad de cosas y es en este punto la vida de la pareja pasa a traer una nueva, digamos, un nuevo escenario de la vida, o sea,
que probablemente los hombres van a trabajar y las mujeres están en la casa y van quedándose en la casa, quedándose totalmente independientes, aunque sean aquellas que ya habían alcanzado una independencia económica, que tienen este riesgo, están bajo amenazas en estos ámbitos. Entonces yo pienso que que tenemos que convertir público todas esas inquietudes y denuncias y quejas, porque yo pienso que solamente en la esfera pública que podremos, de hecho, conseguimos alcanzar una salida interesante, pienso yo. Las cuestiones individuales son muy importantes. En el consultorio vamos a ver y vamos a bucear mucho más en este contexto, pero es necesario que convertamos este debate mucho más público para la colectivización de las salidas, digo. Perfecto, Clarice. Muy bueno. Bueno, creo que ya tenemos entonces el momento de ir al final por el tiempo. Entonces creo, bueno, Ucho, sí, bueno, quisiera agradecer a todos a pesar de todos los inconvenientes, las dificultades del internet. Ha sido muy bueno. Entonces, gracias Luis Brasil, que fue muy interesante que tocaras tantas músicas para nosotros, haber hablado de la historia tuya, de la trayectoria. O sea, no fue tan difícil para ti, ¿verdad? Fue muy bueno. Entonces, fue muy interesante que estuvieras aquí, ¿verdad? Entonces, ha sido muy bueno. Entonces, la Clarice también por sus dificultades, pero consiguió hablar. Es muy interesante que trajeras este tema. Me pareció que el devenir, los devenires todos están allí. El devenir niño, o sea, ser independiente, el devenir también de la música mismo que surgió aquí, que es un devenir también mujer muchas veces, que no deja de serlo. Entonces yo pienso que todo ello es muy interesante, muy bonito. Bruna también trajo un trabajo interesante que es amplio para poder traer esta idea de la multitud de minorías para adentro de la mesa. Entonces quisiera agradecerle a ti, Luis, agradecerte a ti, Luis, por la moderación. Pasaste bastante dificultad por la cuestión del internet, también es un nuevo aprendizaje. Entonces quisiera agradecer a las personas de Libres y bueno, y decirles que ha sido muy bueno. Entonces ustedes podrán revisar y ver de nuevo en el YouTube, estará grabado, y vamos a la próxima mesa que va a empezar pronto. Bueno, un abrazo a todos y muchas gracias. Buenos días. Gracias, Bruna. Gracias, Clarice. Ha sido lindas las palabras de usted, Clarice. Qué bueno que volviste para poder terminar. Ha sido excelente. Me gustó. Quisiera haber visto a ti mejor el rostro porque estás contra luz, pero lo que hablaste es lo suficiente para que pudiéramos entenderte, a ti, conocerte. Gracias a Luis y a las personas de Libres y a ti también. Y Ucho, que fuiste muy amable para que tengamos coraje y valentía para poder aquí participar. Gracias.